espacio del SENA donde hablaremos de la comunicación en 8 ámbitos. Esta es la ficha 1963351 de Tecnología en Gestión Logística. Mi nombre es Chelsea Villarreal y el nombre de mis compañeros es Laura Galeano, Jorge Mayorga, Sara Silva y Daniel Pinilla. La comunicación es un proceso en el que intervienen dos o más personas, cuyos elementos principales son los participantes, que es el primero, quiénes, segundo, el mensaje, que es el qué, tercero, el contexto, que es el dónde, cuarto, los canales, que es el cómo, 5, la ausencia o la presencia de ruidos, que son las distracciones, y finalmente la retroalimentación que debe de haber, que es la reacción. Es muy importante que estemos conscientes que todo el tiempo estamos comunicándonos, sea consciente o inconscientemente. ¿Para qué sirve? La comunicación sirve para expresarnos, expresar sentimientos, ideas, emociones y en general para tener un sentido de pertenencia cuando nos comunicamos. El impacto en la comunicación, por ejemplo, el lenguaje del cuerpo es de 55%, el de tono de nuestra voz es de 38% y el mensaje en palabras es de un 7%. A continuación vamos a ver 8 ámbitos de la comunicación mejor definidos por mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Galeano y les voy a hablar del tipo de comunicación intrapersonal e interpersonal. ¿Qué es un tipo de comunicación intrapersonal? La comunicación intrapersonal es la conversación que mantiene una persona consigo misma. Es decir, que esta forma de comunicación implica que la persona que emite es la misma que responde el mensaje. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan consigo mismas, reflexionan, se dan ánimo y se calman. De este diálogo interpersonal pueden surgir mensajes o pensamientos que generen algún tipo de temor, ansiedad y entre otras emociones. La comunicación interpersonal incluye, además de los pensamientos o reflexiones, a las ideas, a los sueños y los pensamientos en voz alta. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de lo que es una comunicación intrapersonal. Uno de esos sería la comunicación en voz alta. Más de una vez las personas se encuentran hablando en voz alta o incluso leyendo, que esto les sirve para relajarse, concentrar ideas, calmarse y prestar atención. A veces esta forma de comunicación surge de una forma inconsciente. Otro ejemplo sería la víctima, que es cuando una persona genera un tipo de pensamiento en el que se siente que todos son superiores a ella y se siente desprotegida de alguna y otra forma. Ahora, la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es cuando dos o más personas entablan una conversación. Sin embargo, la comunicación a través de los medios o redes sociales también son interpersonales porque cuentan con ese pequeño elemento que es que dos personas o más se están comunicando. Ahora les voy a dar otros dos ejemplos de lo que sería una comunicación interpersonal. Uno de ellos es hablar por teléfono con un amigo, un familiar o alguna otra persona. Otro sería realizar una exposición o una presentación a un grupo de personas. La comunicación intercultural se presenta cuando hay una interacción entre dos o más miembros de diferentes grupos culturales. Según la UNESCO existen 7 billones de diferentes culturas
y que cada cultura nace por los valores internos de cada persona y por lo que se le inculcó de pequeño. El objetivo de la comunicación intercultural es que nada es inmutable, que no hay posiciones universales donde todo está sujeto a críticas. Hay que aprender a aceptar el conflicto y la posibilidad de que se hieran los sentimientos de otra persona, ya que no conocemos su forma de comunicación. Por último, para que haya una comunicación eficaz, se debe tener conocimiento de la otra cultura y eliminar los prejuicios, tener tolerancia y sobre todo desarrollar nuestros valores humanos. Comunicación no verbal. Es muy importante ya que abarca el 55% del impacto en una conversación, porque todos nos fijamos más en la expresión corporal que en lo que se está diciendo. Se nos presentan varios componentes. El primer componente es el contacto visual, de una manera directa, abierta, pero moderada, sin hacer sentir incómoda a la otra persona. El segundo son los gestos, que van acompañados de las emociones. El tercero, debes usar las manos para expresar lo que decimos. Por último, la postura corporal. También es importante, debemos mantenerla de una forma natural y neutral. Bueno, yo les voy a hablar sobre la comunicación verbal. ¿Qué es? Este es el proceso por el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. La comunicación verbal implica el uso de las palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas de dos maneras, de manera oral o escrita. Bueno, la comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de manera verbal. Un ejemplo de este tipo de comunicación puede ser una conversación entre amigos o una llamada telefónica. Y la comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos, como por ejemplo cartas o conversaciones por WhatsApp. Comunicación organizacional es el envío y obtención de información entre personas que forman parte de algún tipo de organización, ya sea una empresa, una institución, etc. Esto con el fin de alcanzar un objetivo determinado. La comunicación organizacional es más que un simple intercambio de datos, ya que estudia la cooperación, coordinación, el avance conjunto hacia los objetivos, o sea, sirve en gran medida para la gestión de la organización y la integración de todos los elementos, teniendo así un impacto en la productividad y calidad. Existen varios tipos de comunicación organizacional, como la comunicación interna y externa, la comunicación formal e informal y la comunicación ascendente, descendente y horizontal. ¿Qué es la comunicación interna y externa? La interna es la comunicación entre las instancias que conforman una organización, o sea, departamentos, coordinaciones, etc. Y la externa es la que media entre la organización y el mundo exterior, o sea, los clientes, los anunciantes, etc. La comunicación formal es la que deja constancia escrita de lo dicho e involucra los recursos oficiales como memorandos, notificaciones, etc. Mientras que la informal es aquella que se da oralmente, a través de llamadas o cualquier otro acto de comunicación efímero. La comunicación ascendente y descendente tiene que ver con la jerarquía dentro de la organización. La ascendente y descendente tiene lugar entre jefes y subordinados, subiendo cuando va desde los subordinados a los jefes y también viceversa. Y la comunicación horizontal es aquella que se da entre personas del mismo nivel jerárquico, o sea, entre pares. Chicos, vamos a hablar de comunicación persuasiva y comunicación mediada. Básicamente, comunicación persuasiva es una herramienta muy importante, útil para transformar ideas, metas o objetivos.
o en el mejor de los casos comportamientos. Es la capacidad de convencer a otra persona en base a mis objetivos. Persuadir es una estrategia o una técnica siempre y cuando no se le haga daño a nadie. Pero si tiene la intención de hacerle daño a alguien, persuadir es malo. La comunicación persuasiva es muy utilizada en políticas, en ventas y en creencias. La comunicación mediada, una de las características que define la sociedad actual es su alta dependencia tecnológica, que se incrementa a un ritmo vertiginoso. Hoy en día es necesario algún tipo de tecnología para comprar, vender, viajar, estudiar, incluso relacionarse con los demás. De hecho, cada vez más las comunicaciones se producen entre personas a través de medios de comunicación. Podemos decir que una comunicación mediada se puede hacer verbal, con textos, con frases, y las no verbales las podemos hacer visuales, gráficas, sonoros, radio, televisión, entre otras.